Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por dejarnos llegar hasta su hogar, su trabajo o donde quiera que usted esté a través de la internet. Esperamos que esta palabra transforme su vida. Es un mensaje muy importante, un mensaje de fe en los tiempos difíciles que estamos viviendo, del coronavirus, de esa pandemia, de esa plaga mundial que ha afectado todo el planeta. Abra su corazón y deje que el Espíritu Santo cambie su vida. Ese mensaje tendrá 3 partes, parte 1, 2 y 3. E irá a cambiar su vida. La palabra de Dios nos dice en Habacuc capítulo 3, de los versículos 17 y 19: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, preste atención a lo que decía Habacuc, con todo, o sea, en el medio del problema que le estaba enfrentando financiero, del cual tal vez usted esté enfrentando ahora en esa pandemia, con todo, o sea, mismo así, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Jehová el Señor es mi fortaleza. Habacuc no dijo a lo mejor será, quizás será, tal vez será. Él dijo es, presente, siempre. Dios es. Él no fue, no será. Él es. En el medio de esa crisis que tal vez usted, su familia, su trabajo, su ministerio, que usted está enfrentando, sea de finanzas, de enfermedad, Jehová es tu fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. En la crisis que estamos pasando de ese coronavirus, que ha destrozado negocios, compañías, hoteles, aerolíneas, restaurantes y todo tipo de trabajo, la bolsa de valores de Nueva York que ha caído grandemente y ha habido un colapso financiero alrededor del mundo, y aunque muchas personas están enfrentando graves problemas, y aún personas han perdido su retiro, sus ahorros de toda una vida, y están teniendo grandes problemas, Dios siempre ha hecho una diferencia del que sirve a Él y el que no sirve a Él. La Escritura es correcta, bien claro, dice, hay una diferencia en el libro de Malaquías del que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Acabo de oír en las noticias que más de 110,000 negocios en Estados Unidos jamás abrirán sus puertas porque se derrumbaron financieramente. La economía, la inestabilidad financiera en la nación americana ha sido real, no solamente aquí, como en todos los continentes del mundo ha afectado ese virus. Y también en el ámbito espiritual, muchos hermanos han tenido un declinio espiritual, han caído espiritualmente en la fe, en su relación a Cristo, porque durante los días, semanas y meses de la pandemia no buscaron al Señor, no oraron, no ayunaron, y muchos pastores están reportando que al abrir sus iglesias, muchos hermanos no han regresado a sus iglesias, porque muchos han tenido un colapso espiritual también. Muchos miembros que eran activos de su iglesia no han regresado. Muchos líderes, también pastores, se han debilitado en su fe. Iglesias y ministerios no han abierto más sus puertas, porque esta crisis sí ha traído una prueba aún espiritual en muchos cristianos que no estaban bien, que no estaban firmes, que no estaban parados en Cristo, arraigados y firmes en el Señor, como la casa que Jesús dijo en Mateo 7, del 24 al 27, la casa en la arena y la casa en la roca. Tanto físicamente como espiritualmente, cristianos están enfrentando grandes problemas ahora mismo, porque este virus ha probado tanto en un área como en la otra. Pero Dios es fiel y ha guardado a su pueblo. Y aunque ha tenido muchos problemas cristianos e iglesias y ministerios, y los que no conocen a Cristo también han tenido serios problemas, problemas de suicidios, problemas de abuso en niños, en mujeres,
por la crisis, porque muchos hombres han perdido sus trabajos. Muchas comunidades han enfrentado grandes problemas de asaltos, de robos, de pánico. Estamos en un caos familiar, político, económico y espiritual a nivel mundial. Pero Dios es fiel. Su palabra nos dejó bien claro grandes promesas, y usted no es igual a los demás, porque usted es salvo, lavado en la sangre de Cristo. Señor, perdonaron sus pecados. Usted está sentado junto con Cristo, dice el libro de Efesios, bien claro, en las regiones celestiales. Usted es participante de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y aunque el mundo esté desmoronando a su alrededor, usted no tiene por qué desmoronarse, y usted no tiene por qué flaquear en su fe, y usted no tiene por qué enfrentar los problemas que el mundo está enfrentando, porque hay una diferencia entre nosotros los cristianos y aquellos que no conocen al Señor. En primer lugar, primera parte de este mensaje, Habacuc reconoce su situación difícil, pero habla en fe. Los versículos que habíamos leído en la economía de Israel, que era básicamente agraria, o sea, dependía de la agricultura, se sostenía Israel exclusivamente de las cosechas de los campos de siembra. Habacuc se estaba enfrentando a una calamidad, un verdadero desastre, un colapso económico, cuando le estaba faltando víveres, alimentos, productos necesarios para su propia sobrevivencia y la del pueblo. En otras palabras, Habacuc estaba enfrentando su propio problema del coronavirus, solo con un otro nombre, una otra situación. Un otro problema, pero similar al que estamos enfrentando. La palabra dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Tal vez ahora mismo, en medio de la crisis de esa pandemia del COVID-19, del coronavirus, la higuera no ha florecido, o sea, sus finanzas están estancadas. Tal vez en las vides no haya fruto, usted no ve que va a mejorar su situación. Tal vez ha faltado el producto de olivo en su mesa, o sea, las necesidades básicas alimenticias suyas y de su familia. Tal vez los labrados o los campos no han producido, o sea, su salario no está siendo lo suficiente. Tal vez las ovejas han sido quitadas, o sea, ha sido quitado su trabajo, su empleo se ha terminado, usted ha perdido lo que es la fuente de sus ingresos. No hay vaca en los corrales, o sea, tal vez usted no ve ninguna esperanza para el futuro porque no hay lo suficiente y usted no tiene más ahorro financiero después de esos meses de esta plaga del coronavirus. Pero, y ese es un gran pero, la Biblia dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Su fe no está en las circunstancias, su fe está en Cristo Jesús, su fe está basada en la palabra de Dios. Usted puede decir como Habacuc, con todo esto, en medio de esta crisis, aunque la higuera no ha florecido, que en las vides no haya frutos, que ha faltado el producto del olivo, que de los labrados los campos no han producido, y que las ovejas han sido quitadas, y que no hay vacas en los corrales. Mismo así, la Biblia dice, para mí, para usted, para nosotros que somos cristianos, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, la certeza que Dios irá a sacar a nosotros de ese problema. Su iglesia a nivel global, recuerda las palabras de Jesús,
Las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia. Aunque ella esté cerrada físicamente, ella nunca podrá estar cerrada espiritualmente. Porque gracias a Dios, a la internet, al Facebook, al Instagram, podemos llegar a su casa. Porque Dios esperó que toda esa tecnología estuviera en su lugar para entonces Él permitir lo que está sucediendo. Con todo eso, usted puede decir y afirmar que en medio de esa pandemia, todo lo que está sucediendo, o sea, decir que sus finanzas han estado estancadas, decir que usted no ve que mejore su situación, decir que ha faltado en su mesa quizás las necesidades básicas y alimenticias suyas y de su familia, decir que su salario no está siendo lo suficiente, y decir que has perdido tu trabajo o empleo suyo y de su esposa, que fue terminado y quitado, y decir que usted no ve ninguna esperanza para el futuro, porque no hay lo suficiente y usted no tiene más ahorro financiero después de sus meses de esta plaga del coronavirus, sepa que la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que mantener su fe, su determinación, su carácter, porque la Biblia dice que se acerca a Dios, cree que le hay, o sea, que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros sostenemos 64 misioneros financieramente en todos los continentes del mundo. Y durante toda esa crisis financiera, que yo me inicio desde las 2 últimas semanas de marzo, abril, mayo, junio, ya estamos en julio, los pastores ya nos han cancelado agosto, septiembre, octubre, porque necesitan tiempo para hacer propaganda para las campañas. No hemos quitado ningún misionero. Y estamos sosteniendo no solamente los 64 misioneros, sino el Instituto Bíblico en la India, que es nuestra responsabilidad sostener los maestros, los estudiantes y los misioneros. Sin embargo, Dios ha sido fiel y milagrosamente ha suplido cada mes para nosotros seguir sosteniendo a esos misioneros que están en las trincheras de las misiones mundiales. El doctor Jerry Falwell, el fundador de la Universidad Liberty University, oró y ayunó 40 días. Necesitaba un milagro financiero. Durante unos 40 días descansó 22 días y el Señor le dijo, haga otros 40 días. Y cuando le hizo los otros 40 días, Dios le suplió $27 millones para pagar las deudas de la universidad y seguir adelante. Damas y yo sacamos un tiempo de oración y ayuno durante esa pandemia. Yo oré y ayuné 40 días, descansamos 14, después volvimos y ayunamos más 21 días de ayuno y oración. Y Dios ha sido fiel. 40 días de ayuno más 21, estuvimos retirados 61 días. Pagamos el precio, trancados en nuestro cuarto, pero Dios ha sido fiel. Las ofrendas han llegado de todas partes del mundo, porque Dios conoce nuestras necesidades financieras del ministerio, porque Dios es fiel, porque el ministerio es de Él, los misioneros de Él, las almas son de Él. Dios nunca dejará de suplir, porque Él es fiel. Entonces ponga esa palabra. Pero, Habacuc dijo pero, y es un gran pero, que en medio de todo ese caótico panorama, de ese momento tan difícil que usted está enfrentando, que estamos enfrentando, usted puede decir en fe como el profeta Habacuc, que aunque todo eso esté sucediendo, aunque usted reconoce como Habacuc la situación desesperante, lo que está sucediendo, enfrentando, que aunque, que mismo así, en esos tiempos difíciles, que aunque usted y yo sabemos que estamos en medio de ese problema, nunca nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en Cristo. Porque la Biblia dice que no faltará nada a usted, su familia, ni personalmente, ni materialmente. Que Dios nos sostendrá. Tiempos difíciles, porque la Biblia dice que en tiempos de hambres el justo será saciado.
Porque hay una diferencia, vuelvo a repetir, de los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. La Biblia dice bien claro en Mateo 17:20. Jesús le dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, salte de aquí y paste para allá. El monte ahora es el problema del coronavirus, de esta plaga, de esa pandemia, que está probando el mundo entero. Los que no conocen a Cristo no tienen esas promesas, pero tú y yo tenemos esas promesas. El Señor nos guardará de esa enfermedad. El Señor nos cubrirá con su sangre. El Señor suplirá nuestras necesidades, tanto personalmente como ministerialmente, porque Él es fiel, porque Él nunca ha fallado, no falla y jamás fallará. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Tal vez usted esté enfrentando serios problemas, pero Dios no dejará de suplir a usted. Tal vez usted escuchó la historia de George Mueller, del orfanato de Bristol en Inglaterra. Ese gran hombre de Dios que sostenía centenas y centenas y centenas de niños que tenía en su orfanato, que los sostenía financieramente y a través de alimentos, niños huérfanos, desamparados. Una vez él reunió a todos los niños en su orfanato en Bristol, en Inglaterra, y no había pan para comer ni leche para beber. Y él reunió a todos los niños y dijo, vamos a orar y agradecer al Señor por el pan y la leche. Y pidió a un niño que estaba ahí que orara y agradecer al Señor. Y el niño miró al otro niño así y dijo, lloró y dijo, aunque yo no veo nada, lo digo por fe, gracias Señor por el pan y la leche. Cuando terminó de orar, George Mueller escuchó que alguien tocó en la puerta. Cuando abrió la puerta era el lechero y panadero de la ciudad de Bristol, allá por los años 1800. Y dijo el panadero y lechero al reverendo